En algunos videos anteriores comenté sobre la tercera y cuarta singularidad tecnológica. Algunas personas se pusieron en contacto conmigo preguntando qué era eso, porque cuando lo buscaron no vieron exactamente eso asociado a lo que yo estaba mencionando. Me preguntaron qué era eso. Y bueno, entonces lo voy a explicar utilizando el artículo que publiqué en el periódico Nanoethics en 1919, en este video especial de 50.000 suscriptores del canal Geopolítica Mundial, donde cuando empecé a escribirlo en 2011, básicamente tomé un concepto que era de las ciencias de la computación y de las matemáticas y lo apliqué en la antropología y en la historia. Me llevé entre 2012 y 2018 para escribir ese artículo científico porque lo hice en paralelo con mi investigación de doctorado, que era sobre geopolítica y crimen organizado. Entonces, ¿cómo era un tema de la ciencia de la computación que iba a expandir con historia y antropología en mis horas libres? A pesar de ser del área de humanidades, desde hace muchos años trabajo con tecnología, principalmente en la parte de inteligencia y auditoría, así que tener ese acercamiento con nuevas tecnologías siempre ha sido algo muy importante para mí. Y la llegada de Chat Generative Pre-trained Transformer, de la que tanto comentan y se desesperan, no me tomó tanto por sorpresa, porque de alguna manera ya se esperaba algo así, aunque no se sabía exactamente qué ni cuándo. Y obviamente la inteligencia artificial va a traer impactos enormes en la sociedad y por consecuencia en la geopolítica. Pero la cuestión es, ¿qué es la singularidad tecnológica? ¿Y por qué es tan importante a pesar de ser relativamente desconocida para el gran público? La hipótesis de las singularidades tecnológicas fue formulada primero por John von Neumann junto con Stanislaw Ulam, ambos matemáticos, en 1958 y más tarde explorada y profundizada por Werner Winge y Ray Kurzweil. Según Winge, la singularidad tecnológica sería una enorme explosión en la inteligencia artificial que ocurriría en algún momento en las próximas décadas. En este caso él escribía eso en los años 90. Entonces, esa aceleración del proceso tecnológico sería la característica central de los siglos XX y XX-XXI, y esos cambios llevarían a la creación de una nueva entidad tecnológica con una capacidad intelectual aún mayor que la inteligencia humana. Además, esa posible singularidad podría llevar al surgimiento de una entidad con inteligencia sobrehumana en los años siguientes, que él pensaba que sería entre 2005 y 2030, resultando así en el ascenso de las máquinas y por consecuencia en el fin de la era humana. Andrés Sandberg, un físico, con base en eso, determinó que existirían 9 significados del término singularidad tecnológica, que a su vez podrían resumirse en 3 aspectos principales: cambio acelerado, horizonte de previsión y explosión de inteligencia. Así, una singularidad sería como una ruptura en nuestra capacidad de prever lo que viene después, porque nuestras herramientas estándar del día a día, nuestra tecnología actual, se volverían inadecuadas para entender lo que viene después de ese evento. Entonces lo que tendríamos sería la creación de estas máquinas inteligentes que tendrían habilidades cognitivas suficientes para rivalizar o incluso superar a las de la humanidad. Además, estas máquinas serían capaces de un automejoramiento recursivo. Es decir, ellas se rediseñarían para ser más avanzadas. En otras palabras, para ejemplificar esto, sería como una máquina desarrollando otra máquina aún mejor que ella. Entonces, esa otra máquina sería capaz de desarrollar una tercera máquina mejor que ella, que por consecuencia podría desarrollar una cuarta máquina aún mejor que la tercera. O sea, esa inteligencia artificial sería capaz de, en cada generación, desarrollar una máquina superior a la generación anterior y como consecuencia generando esa explosión de inteligencia que eventualmente superaría la inteligencia humana. Esa capacidad exponencial de mejorarse a sí misma en cada rediseño eventualmente llevaría a una explosión de inteligencia y las máquinas de inteligencia artificial alcanzarían niveles de inteligencia que estarían más allá de la comprensión humana y, en consecuencia, fuera de nuestro control. Y aquí viene algo importante, porque solo la generación de personas que estaría viviendo esa explosión de inteligencia sería capaz de entender la singularidad tecnológica.
Es decir, la generación que experimenta ese fenómeno y las generaciones que vengan después serían las únicas generaciones capaces de entender ese proceso. Por lo tanto, las generaciones anteriores no serían capaces de entender completamente ese concepto tecnológico. Sería como si, al regresar en el tiempo, le explicaras esta tecnología a alguien que no está viviendo esa explosión de inteligencia y se la explicaras, simplemente no sería capaz de entender lo que estás diciendo. Solo las generaciones que vieron esto y a partir de ahí podrán entender. Lo que nos lleva a un problema, porque la mayoría de los académicos que escriben sobre este concepto de las singularidades tecnológicas generalmente están tratando de predecir y explicar el próximo gran cambio tecnológico. Pero si ellos predicen cuál será la próxima, entonces ese gran cambio no podría por consecuencia ser esa singularidad. Además, a pesar de que todos los análisis consideran este concepto como relacionado o limitado a la inteligencia artificial, existen características y elementos que son mucho más amplios y pueden ayudar a explicar el desarrollo tecnológico en la historia de la humanidad. Hasta porque todas las predicciones relacionadas con la próxima singularidad tecnológica por ahora han fallado. Entonces es posible decir que el concepto de singularidad tecnológica tiene 4 características. Primero, es un tipo de adquisición de conocimiento que causa enormes cambios en el desarrollo tecnológico, desencadenando una serie de otros conocimientos adquiridos, llevando entonces a esa explosión de inteligencia. Para Kurzweil, esa singularidad de la inteligencia dice que una máquina ultrainteligente sería capaz de diseñar máquinas aún mejores que ella misma y en cierto punto superarían todas las actividades intelectuales de la humanidad en conjunto, resultando en algo que él definió como una explosión de inteligencia. Eso haría que las supercomputadoras compitieran con la capacidad del cerebro humano hasta el final de esta década. Recordando que él escribió esto en 2005, entonces él pensaba que esa explosión ocurriría alrededor de 2020. Este crecimiento exponencial de la computación en comparación con el cerebro humano se demuestra en este gráfico. En segundo lugar, este sería un punto en el que nuestros antiguos modelos deben ser descartados y una nueva realidad gobierna, es decir, la tecnología cambia la percepción humana del universo y las interacciones de la humanidad cambian con el entorno y dentro de las relaciones sociales. Y en tercer lugar, como ya se mencionó, solo la generación y las generaciones siguientes que presenciaron este logro tecnológico son capaces de entender plenamente esta tecnología. Y finalmente, y creo que este es por mucho el punto más importante, la singularidad tecnológica implica un punto sin retorno, lo que puede interpretarse como un conocimiento que no puede perderse una vez adquirido. Por lo tanto, al considerar estos 4 aspectos como las principales características de la singularidad tecnológica, me di cuenta de que es posible mirar hacia atrás en la historia humana y aislar 4 avances que desencadenaron reacciones similares, dignas de ser consideradas el equivalente a las singularidades tecnológicas de su época. O sea, hay un patrón tecnológico raro, muy raro, similar a esa futura singularidad. Y el motivo de esto es que el concepto que estos físicos y matemáticos crearon se basó en ciertas características que sirven como metodología. No creo que ellos se hayan dado cuenta de eso, pero no deja de ser interesante cómo al final eso terminó sucediendo. Porque si aplicamos esas características que ellos usaron en la computación y en la inteligencia artificial a una perspectiva histórica y sociológica, vamos a notar que hay patrones. Así, existen 4 eventos pasados que pueden ser considerados como singularidades tecnológicas porque poseen las mismas características que ellos mencionaron: el aumento sustancial de la inteligencia, el punto de discontinuidad en relación con modelos antiguos, el punto en que solo las generaciones que presenciaron tal evento son capaces de comprenderlo plenamente, y el progreso acelerado de las tecnologías a partir de ese momento con cambios en el modo de vida humano, y quinto, un punto sin retorno, es decir, no se puede simplemente olvidar o desaprender esa tecnología.
En general, esos eventos o tecnologías clave no solo resultaron en una explosión de inteligencia, sino que también desencadenaron otras tecnologías derivadas en un periodo relativamente corto de tiempo. Además, esas tecnologías clave también tienen otra característica que es la explosión demográfica. Fíjate que la población mundial crece lentamente o se mantiene relativamente estable por un cierto periodo de tiempo hasta que se alcanzan esas tecnologías y entonces hay una explosión de crecimiento de la población mundial de forma muy rápida, que luego se estabiliza o vuelve a crecer muy lentamente hasta que llega la siguiente tecnología clave, o lo que yo llamo una singularidad tecnológica, donde entonces este proceso se repite. Así que prepárate porque apenas estamos comenzando un largo viaje por delante. Un viaje que va a durar millones de años, comenzando con los hombres de las cavernas, llegando hasta nuestros días y especulando cuál será el futuro de la humanidad y de las tecnologías. Pero no te olvides de suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades del canal. Y también considera compartir el video con todos los que conozcas. Tu ayuda es sumamente importante para que yo siga trayendo contenido de geopolítica e historia para ustedes. Mi nombre es Adelion Peta y este es Geopolítica Mundial. Este viaje comienza aquí, con la manipulación y el control de la energía. Al final la energía es vida. Si hay algo observable en todas las formas de vida conocidas, es la búsqueda y conversión de energía. Por lo tanto, obviamente, el uso racional y la manipulación controlada de la energía para sustentar la vida sería un diferencial de una especie inteligente frente a las demás especies. Y ese control es el primer paso, el divisor para formar eso que podemos llamar civilización. Pero al final, ¿qué es la civilización? La civilización es una sociedad compleja que se caracteriza por el desarrollo de un estado político, estratificación social, urbanización y sistemas simbólicos de comunicación más allá del lenguaje natural hablado. Históricamente, una civilización puede entenderse como una cultura mayor y más avanzada, en contraste con culturas menores que supuestamente serían menos avanzadas. Así, una civilización contrasta con las sociedades tribales no centralizadas, incluyendo las culturas de pastores nómadas, sociedades neolíticas o cazadores-recolectores. La idea de lo que es o no es civilizado es algo controvertido y no siempre es sencillo. Pero ¿cómo puede un animal que todavía está en su fase inicial de inteligencia, que ni siquiera está en la cima de la cadena alimenticia, cruzar la línea entre ser solo un animal muy inteligente y finalmente avanzar hacia el establecimiento de una futura civilización? Al final de cuentas, los delfines y los monos tienen un nivel de inteligencia extremadamente sofisticado. Sus grupos son jerárquicos y su forma de comunicación permite la transmisión de datos complejos. O incluso las hormigas, que además de tener colectivos extremadamente complejos y jerarquizados, también tienen funciones bien divididas y definidas, y que son capaces de realizar obras de ingeniería extremadamente elaboradas y desarrolladas, pero ninguno de ellos logró establecer una organización que podamos llamar civilización. Y para eso, primero necesitamos saber exactamente qué es la inteligencia. Spearman, que fue un psicólogo de principios del siglo XX y cuyas investigaciones han sido revalidadas en los últimos años, dice que la inteligencia puede entenderse como un factor general que está presente en todas nuestras habilidades intelectuales. Él llamó a este factor general G, es como si fuera una especie de ingrediente que está presente en las cosas que hacemos, que involucra nuestra mente. Es como si todas las habilidades como resolver problemas, aprender cosas nuevas o entender información compleja tuvieran algo en común, un punto en el que todas se conectan, siendo ese punto el factor G. Entonces, según él, la inteligencia es como un ingrediente que influye en todas nuestras habilidades mentales y es como si fuera la base de todo lo que hacemos con nuestra mente. Claro que cada persona tiene sus propias habilidades específicas, pero el factor G está presente en todas ellas, uniendo todo eso.
Entonces esto sería la inteligencia. Lo que plantea la pregunta, ¿cómo cruza un animal esa frontera de la inteligencia y establece la base de una sociedad lo suficientemente compleja como para convertirse en una civilización? Y al mirar nuestra historia, vemos una división bien definida, un primer paso que finalmente separa a los hombres de los animales, la primera frontera que debe cruzar el ser humano y que marcará el inicio de nuestra carrera evolutiva, que es el control y la manipulación de los elementos naturales, y en nuestro caso, no cualquier elemento, sino el elemento fuego. Frecuentemente, el elemento fuego se asocia con algo místico, teniendo culturalmente un simbolismo muy fuerte en casi todas las culturas, ya sea como símbolo de creación, de destrucción e incluso de renacimiento. La importancia del fuego está bien establecida en muchas civilizaciones antiguas e incluso en las modernas. Y el descubrimiento del fuego constituye un parteaguas en la historia humana. La imagen y el calor del fuego penetran el alma y evocan algo mágico. Y no es por nada. Al final, las más diferentes culturas siempre le han atribuido al fuego un valor prácticamente religioso. El descubrimiento del fuego es frecuentemente asociado a algún tipo de conquista o un regalo divino. En la antigua China, por ejemplo, el fuego aparece en la leyenda de Suiren Shi, un héroe, un semidios mitológico que se aventuró en un bosque en el extremo oeste de China, donde había un árbol que brillaba durante el día y durante la noche. Suiren Shi notó que cuando los pájaros carpinteros picoteaban ese árbol, saltaban chispas que iluminaban el árbol. Entonces decidió romper 2 ramas y frotó una vara contra la otra en rápida sucesión. Eventualmente, logró que las varas se encendieran y crearan fuego. Cuando regresó a su provincia natal, enseñó a las personas a encender fogatas para calentarse. Además, hasta entonces las personas comían carne y vegetales crudos y se enfermaban, pero ahora con el fuego aprendieron a cocinar sus alimentos antes de comer, reduciendo bastante las enfermedades por comer alimentos crudos. En el otro lado del mundo, en la antigua y mitológica Grecia, el fuego está relacionado con la historia de Prometeo, un dios titán que desafió a los dioses robándoles el fuego y dándoselo a la humanidad en forma de tecnología. Y gracias a ese regalo pudieron entonces formar la civilización. Tal regalo es tan poderoso que enfurece a los dioses del Olimpo, quienes condenan a Prometeo al tormento eterno por su transgresión. Prometeo fue atado a una roca y un águila era enviada para comer su hígado, que volvía a crecer durante la noche, solo para ser comido de nuevo al día siguiente en un ciclo continuo e infinito. Y en el libro de Enoc, un antepasado de Noé, el fuego está relacionado con el ángel caído Azazel, quien enseña a los hombres a hacer herramientas como espadas, cuchillos y escudos. Agni, el dios hindú del fuego, representa la energía esencial de la vida en el universo. Él consume cosas, pero solo para que otras puedan vivir. Tribus de nativos americanos también creen que hace mucho tiempo algún mal escondió el fuego para que las personas no pudieran beneficiarse de él. Fue entonces cuando un héroe logró recuperar el fuego para dárselo a los seres humanos. En historias africanas, el fuego a su vez fue un regalo dado por los animales a los humanos, y algunas tribus indígenas en la región del Amazonas dicen que una onza rescató a un niño y lo llevó a su cueva. Allí el niño observó a la onza cocinar comida en el fuego y robó un carbón encendido del fuego y lo llevó a su gente, que entonces aprendió a cocinar. Es decir, en las más diversas culturas, el fuego es muchas veces retratado como una habilidad restringida a los dioses o alguna entidad mitológica, siendo un regalo sagrado o bien el robo hecho por un personaje legendario y que después de su adquisición cambia drásticamente la vida de los seres humanos, y en cada caso e historia, este evento se convierte en el divisor temporal, el impulso para el desarrollo humano. El fuego es la rápida oxidación de un material que sirve como combustible, que libera entonces calor, luz y varios productos de reacción.
Aunque el fuego es una reacción química natural, es un desafío establecer datos precisos sobre el uso del fuego como artefacto. Hay evidencias claras y variadas de usos antiguos de incendios controlados en contraste con incendios naturales contenidos y mantenidos. Sin embargo, generalmente es razonable suponer que este desarrollo ocurrió en algún período entre 1.000.000 y 700.000 años atrás, y su uso habitual habría comenzado solo entre 300.000 y 400.000 años atrás. Mientras que algunos estudiosos como Bruce G. Trigger del Departamento de Antropología de la Universidad McGill consideraron el desarrollo de la escritura como la distinción entre civilización y barbarie. Sería más correcto considerar la manipulación controlada de la naturaleza, el fuego en este caso, como el detonante que dio inicio al concepto de civilización. En última instancia, esta habilidad proporcionó a los seres humanos el control sobre su destino y finalmente separó a los humanos de sus predecesores, así como de otros animales. Para los investigadores Thomas David Barrett y Robin Dunbar del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford, en un estudio sobre la caída del cabello en la evolución humana, el desarrollo del fuego controlado cambió drásticamente el curso de la evolución humana, desencadenando reacciones en cadena en las relaciones del hombre con la naturaleza, su organización social y, por increíble que parezca, incluso su biología. Debido al uso del fuego, los primeros homínidos fueron capaces de usar cuevas como base regular y los especímenes que no estaban cubiertos de pelo podían neutralizar la pérdida de calor corporal. Hasta entonces, la pérdida de calor corporal era problemática en campo abierto. Además de la protección contra el frío, el fuego permitió cambios radicales en la biología humana y en las relaciones de la humanidad con el equilibrio de la naturaleza. Antes del uso del fuego, los humanos eran presas fáciles para grandes depredadores, especialmente por la noche. Sin embargo, con el uso del fuego, el hombre ganó una herramienta que podía ser usada como protección contra los depredadores, estableciendo permanentemente al hombre en la cima de la cadena alimenticia. Un animal simple, sin grandes músculos, garras, colmillos, veneno ni ningún otro mecanismo natural de defensa, ahora era simplemente capaz de ahuyentar a los depredadores e incluso cazarlos. De acuerdo con Richard Rangan, antropólogo y primatólogo de la Universidad de Harvard, en relación con los efectos biológicos, el fuego también permitió la cocción de los alimentos, lo que alteró la digestión humana y aumentó la absorción de proteínas. A su vez, a medida que el consumo de carne aumentó, los humanos obtuvieron más energía, lo que influyó en la tasa de reproducción y probablemente amplió el crecimiento cerebral. Este cambio se explica por mejoras en las técnicas de cocción que probablemente aumentaron la inteligencia humana. Además, es justo suponer que, gracias a la cocina, los humanos pudieron adaptarse a una mayor variedad de dietas en diferentes regiones. Las cocinas locales se desarrollaron para mejorar diferentes tipos de alimentos, lo que ayudó a la humanidad a expandirse con éxito por todo el mundo. Además, el fuego claramente alteró los aspectos socioculturales al desencadenar varias otras tecnologías. Con el fuego y la cocción, los primeros humanos pudieron desarrollar cerámica para almacenar alimentos de manera eficiente, lo que abrió las puertas al concepto de manipulación de otros elementos y eventualmente a la metalurgia varios miles de años después, aproximadamente 4.000 años antes de Cristo. Esta tecnología, a su vez, permitió a los humanos manipular metales para crear las formas deseadas, lo que hasta entonces era imposible o extremadamente difícil porque martillar era la única opción. Con el conocimiento del calentamiento por el fuego, los metales pudieron ser ablandados y manipulados. El conocimiento del fuego y su uso en el control y manipulación de los elementos naturales cumplen con todas las características definitorias de una singularidad tecnológica. De hecho, esa fue la primera singularidad tecnológica, porque permitió que la especie humana reconfigurara su entorno y alterara inconscientemente su propia biología.
Esta tecnología no solo desencadenó varias otras tecnologías, sino que también provocó una explosión de inteligencia debido a sus efectos en la anatomía humana. El fuego también cambió la interacción de los humanos con la naturaleza, así como su percepción del universo. De hecho, esta tecnología fue responsable de permitir que los humanos desarrollaran la sapiencia, es decir, que reconocieran su propia existencia, introduciendo una percepción completamente nueva de la realidad. Además, el dominio del fuego quedó restringido a los homínidos que lo presenciaron y lo desarrollaron después, ya que no fue posible para las generaciones anteriores comprenderlo y controlarlo completamente. Y otra cosa importante es que la manipulación del fuego era un punto sin retorno. Esta tecnología tiene un alcance que va más allá de lo global, que se volvió un concepto tan esencial para los humanos que su existencia se volvió parte fundamental de la humanidad y la pérdida de esta tecnología es literalmente imposible. Pero si el fuego fue el primer paso para estabilizar lo que podríamos llamar civilización, entonces, ¿qué es lo que realmente la va a fundamentar? Y la respuesta será la próxima singularidad tecnológica, tan importante como la primera, el fuego, y que también va a revolucionar la evolución humana y su relación con el planeta, y abrir espacio para nuevas interpretaciones de la realidad. La segunda singularidad tecnológica, sí, es la producción de energía en masa de forma controlada, también conocida como agricultura. Cuando hablamos de energía, lo primero en lo que muchas personas tienden a pensar son en avanzadas plantas nucleares o complejas refinerías de petróleo. Pero no, la energía no es solo el combustible que usamos en nuestros autos o en nuestras industrias, o la electricidad para encender los dispositivos electrónicos que usamos a diario. Nosotros los humanos también consumimos energía directamente, especialmente a través de la comida. Así, la primera forma de producción controlada de energía fue a través de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, la palabra energía se refiere no solo a la energía necesaria para sostener la vida a través de los alimentos en la agricultura, sino también a la capacidad humana de desarrollar fuentes de energía a gran escala para diversos usos. Esta referencia a la energía implica una terminología más amplia que incluye incluso los casos industriales. Por ejemplo, en el último siglo, la extracción de etanol se ha utilizado para la producción, la iluminación y fines logísticos. Para el profesor Dr. Ernesto Paterniani, quien fue director del Instituto de Genética y un exponente internacional en los estudios de la variabilidad y el mejoramiento genético del maíz, la supervivencia y el éxito del ser humano solo fueron posibles gracias a las técnicas agrícolas desarrolladas aproximadamente hace 10.000 años. Específicamente, antes del desarrollo agrícola, los humanos nómadas estaban enfocados en la caza y la recolección de los alimentos proporcionados por la naturaleza. El profesor Paterniani también citaba como ejemplo del profundo cambio radical de la agricultura, el hecho de que antes de ella, el área necesaria para proveer alimentos durante largos periodos para un solo individuo era de aproximadamente 2.500 hectáreas o 25 kilómetros cuadrados de tierra. Mientras que, después del desarrollo de técnicas agrícolas, solo 250 hectáreas o 2.5 kilómetros cuadrados ya eran suficientes para alimentar a 3.600 personas. El impacto del desarrollo agrícola causó un cambio drástico en la organización humana, reduciendo el nomadismo y provocando una explosión poblacional. Un rasgo común en todas las singularidades. Incluso con la capacidad de controlar primitivamente los elementos, los humanos seguían siendo muy vulnerables a los desafíos impuestos por la naturaleza porque los grupos de nómadas cazadores vivían en comunidades más pequeñas. Las familias extensas de grupos nómadas normalmente estaban compuestas por no más de 50 personas. Sin embargo, las comunidades agrarias requerían una fuerza laboral mayor para trabajar en el campo. Además, los grupos no nómadas que producían sus propias fuentes de energía eran mucho menos vulnerables a la escasez de alimentos y a los cambios ambientales que afectaban la oferta de alimentos disponibles en la naturaleza.
las eventuales disminuciones en la oferta de alimentos causaban directamente una disminución en los nacimientos y un aumento en las tasas de mortalidad en los grupos nómadas, mucho más que en los grupos sedentarios. Además, en algunas culturas el desarrollo de semillas que podían ser fermentadas probablemente constituyó las primeras formas de medicina para evitar enfermedades. El Dr. Thomas Sinclair, del Departamento de Fisiología y Ecología de Cultivos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, explica que gracias a los granos que fueron fermentados, los primeros humanos empezaron a manipular el alcohol usando esta sustancia en el agua como una forma de prevenir enfermedades. Ya que el proceso de calentar el agua al preparar granos y producir alcohol mediante la fermentación era una manera de hacer que el agua fuera relativamente segura para el consumo, lo que disminuyó drásticamente el número de enfermedades causadas por parásitos y otros organismos en las poblaciones de la antigüedad. Y de manera similar al fuego, la agricultura y la ganadería tuvieron impactos biológicos en el cuerpo humano, siendo responsables también de moldear el sistema inmunológico del ser humano al exponerlo a nuevas enfermedades, ya que la mayoría de las enfermedades hoy en día están de alguna forma relacionadas con algún nivel de domesticación de animales como fuentes o vectores. Es decir, al domesticar una serie de animales, quedamos más expuestos a una serie de otros organismos que eran desconocidos para el ser humano, pero menos letales, lo que de cierta forma potenció nuestra capacidad de inmunidad. Muchas enfermedades infecciosas hoy en día o en el pasado reciente son el resultado del contacto o la exposición a excrementos de animales o al contacto con especies de plagas como los roedores. Este contacto se volvió más frecuente justamente por causa de la agricultura, la urbanización y el sedentarismo. Además, las células sanguíneas rojas del ser humano se alteraron para conferir resistencia a la malaria en algunos individuos. Para la investigadora Sandra Wild del Instituto de Antropología de la Universidad Johannes Gutenberg Mainz, el color claro del cabello, los ojos y la piel en la población europea fue el resultado de una dieta pobre en vitamina D. Esta deficiencia fue causada por el cambio de una dieta de cazadores-recolectores, que era rica en vitamina D debido a la caza, a una dieta agrícola que era pobre en vitamina D. Sin embargo, el mayor impacto relacionado con el desarrollo agrícola fue comportamental. Como requisito para el cultivo de la tierra, las primeras sociedades humanas fueron empujadas hacia la vida sedentaria, lo que llevó al desarrollo de una estructura política más compleja basada en la producción jerárquica de alimentos. El aumento de los alimentos almacenados permitió liberar a partes de las primeras sociedades para trabajar en diferentes áreas que no estuvieran relacionadas con la cosecha de alimentos. Es decir, gracias a la producción agrícola, ahora había más personas disponibles para trabajar en otras cosas que no estuvieran relacionadas con la producción de alimentos, en lugar de permanecer limitados a esa producción, y eso tuvo como resultado que gradualmente la sociedad se dividiera en varios tipos de profesiones nuevas. Además, gracias a esa tecnología, los humanos fueron capaces de expandir su influencia sobre su entorno y usar otras fuentes de energía, como animales domesticados. En particular, grandes mamíferos que pueden ser usados como fuente de alimentos ricos en proteína, además de proporcionar fuerza de tracción en las granjas y posteriormente servir como medio de transporte y en consecuencia en la caza y por supuesto en la guerra. Y una de las cosas más impresionantes es que la tecnología de la agricultura y la ganadería también permitió que los humanos influyeran directamente en los aspectos biológicos y evolutivos de las plantas y los animales a través de la selección artificial. Robert Shelley Kelly, profesor de antropología y coordinador del programa de arqueología de la Universidad de Wyoming, señala que la agricultura en realidad fue el resultado de muchos factores y por eso algo excesivamente complejo. Para él, la agricultura consistía en diferentes estrategias en diferentes momentos y en diferentes lugares, involucrando el uso intencional de las plantas que pueden ser dirigidas a diversos objetivos. Siendo que el logro en la agricultura no podría haber sido posible sin un cierto grado de altísima inteligencia compleja.
O sea, eso solo fue posible debido a los cambios en el cerebro humano que aumentaron su inteligencia y volvieron a los humanos capaces de comprender y aplicar tareas complejas en diferentes contextos. Lo que solo fue posible, a su vez, gracias a los cambios fisiológicos desencadenados por el conocimiento adquirido con el fuego, como ya explicamos anteriormente. Pero más que eso, gracias a esa capacidad de manipular la cadena evolutiva de plantas y animales, nosotros, en los últimos miles de años, manipulamos tanto algunas especies que serían prácticamente irreconocibles de sus ancestros naturales. Un ejemplo de esto se da en nuestros principales compañeros de miles de años, los perros. Una investigación realizada en la Universidad de Duquesne, en Estados Unidos, mostró que los perros poseen un músculo facial que les permite levantar las cejas para cambiar su expresión facial de acuerdo con el sentimiento que el animal quiere transmitir. Sin embargo, ese músculo solo surgió como resultado de la evolución del animal, ya que sus ancestros como el lobo no poseen tal músculo, mientras que los perros domésticos desarrollaron esa capacidad muscular para reproducir expresiones faciales igual a las de sus dueños humanos. Con el resultado también se identificó que los perros levantan aún más las cejas cuando están cerca de un ser humano. O sea, nosotros los seres humanos logramos alterar biológicamente a los perros para que desarrollaran un tipo de músculo facial que no existía en su forma natural. Y no solo con perros, hemos hecho esto con caballos, vacas, gallinas, gatos, pájaros y varios otros animales. En algunos casos, lamentablemente de forma incluso dañina, debido al exceso de reproducción selectiva. Las razas de perro Dachshund, popularmente conocidas como perro salchicha, han alargado demasiado sus espaldas largas, lo que ha aumentado cada vez más la probabilidad de desarrollar enfermedades de la columna, principalmente enfermedades degenerativas del disco. Lo mismo pasa con los bulldogs. El exceso de reproducción de esta misma raza sin variedad genética hizo que el bulldog actual sea bastante diferente de lo que era hace 100 años. Provocando que cada vez aparezcan más enfermedades respiratorias en esta raza, con algunos científicos incluso llamando a esto involución. Y no solo con animales, sino que también hemos hecho esto sucesivamente con plantas, que a lo largo de miles y miles de años, primero a través de la selección de semillas y más recientemente mediante manipulación genética en laboratorios, han hecho que ciertos cultivos sean gigantescamente diferentes de sus originales. El plátano, el durazno, la sandía y otras frutas, así como el maíz, el trigo y otros granos, no se parecen en nada a los que nuestros antepasados consumían en la antigüedad. En 4000 años antes de Cristo, por ejemplo, solo existían 3 variedades de durazno. Hoy en día hay más de 200, aumentando su tamaño promedio de 2.5 centímetros, de los cuales solo el 60% era comestible, a 10 centímetros, de los cuales el 90% es comestible. Las sandías, que son originarias de Namibia, tenían solo 5 centímetros hace 3000 años antes de Cristo. Nada que ver con las enormes sandías que pesan varios kilos hoy en día. Imagínate mostrarle a un noble del siglo XVIII los plátanos actuales, siendo que cuando él comía plátanos, además de ser delgados y pequeños, todavía tenían semillas. La segunda singularidad tecnológica, la de la agropecuaria, es la primera singularidad que hizo que los humanos literalmente dejaran huellas digitales en el planeta. No solo permitiendo a los humanos alterar de forma permanente la evolución de plantas y animales, sino también dejando en la faz de la Tierra las primeras marcas visibles del espacio. Con esta singularidad, nuestra presencia ya no podía pasar desapercibida incluso desde muy lejos. El ser humano, un animal astuto que estaba en medio de la cadena alimenticia, en unos pocos miles de años, además de alcanzar la cima, ahora también era capaz de decidir el destino evolutivo de animales y plantas. Sin embargo, todavía había un problema. Cuando los antepasados mueren, gran parte de su conocimiento se pierde. La transmisión oral de boca en boca no es confiable, basta ver el juego del teléfono descompuesto. La transmisión oral, además de perder datos e información, a veces las distorsiona o las altera.
Y con eso, la evolución tecnológica humana avanzaba a pasos lentos, ya que en cada generación muchos conocimientos antiguos tenían que ser recuperados a través de la experiencia práctica, solo para muchas veces perderse de nuevo con la muerte de las personas. En resumen, no podemos hablar con los muertos para recuperar su conocimiento, y tampoco teníamos medios eficientes para transmitir conocimiento a largas distancias. ¿O sí los tenemos? Y si te digo que sí, podemos hablar con los muertos para adquirir su experiencia y no perderla nunca más. Y aquí es donde entra la próxima singularidad tecnológica, la tercera. A lo largo de la historia, varios pueblos mantuvieron su tradición, cultura y leyes a través de la voz. Mantener culturas de forma oral ha sido una característica que ha sido razonablemente suficiente para preservar esos patrimonios culturales. Sin embargo, la tradición oral falla al almacenar datos e información compleja. Solo la voz no es suficiente para transmitir y difundir el conocimiento. Como resultado, el ser humano necesitó elaborar una forma más eficiente de preservar el conocimiento, expandirlo a más áreas y difundirlo entre más personas. Y la forma de hacer esto fue la tercera singularidad tecnológica, que es el almacenamiento y la transferencia de conocimiento para futuras generaciones, también conocida como la escritura. Imagina que pudieras conversar con científicos del siglo XVIII y magnates del siglo XIX, con figuras religiosas de la Edad Media. Y no estamos hablando de una forma mágica ni de invocación de espíritus, estamos hablando de la escritura, la forma más eficiente que los humanos desarrollaron para preservar su conocimiento y transmitirlo más allá del tiempo y el espacio. La importancia de almacenar y transmitir datos con precisión a diferentes individuos y grupos en distintos lugares y épocas debe considerarse otra singularidad tecnológica, representada por el desarrollo de la escritura. Es importante notar que esto no incluye los símbolos de la protoescritura debido a su falta de precisión, algo que es una característica principal de la escritura. Al final de cuentas, esta singularidad tecnológica se refiere a un complejo sistema de escritura capaz de transmitir la información deseada de manera completamente precisa, ya sea que este logro tecnológico haya sido accidental o consciente. El desarrollo de la escritura fue extremadamente necesario para organizar las estructuras sociales de los asentamientos humanos cada vez más grandes, que se volvían cada vez más complejos y divididos. Ahora, estamos hablando de aldeas y ciudades con cientos, miles y hasta varias decenas de miles de personas. La administración pública, ya sea para fines legales o incluso comerciales, ya no podía hacerse solo con reglas verbales. Administrar inventarios y elaborar construcciones complejas tampoco podía hacerse solo con el uso de la memoria y la imaginación. Era fundamental que eso quedara registrado y fuera transmitido. Específicamente para la contabilidad, la escritura fue necesaria para marcar posesiones e información sobre el almacenamiento de mercancías, lo que terminó dando origen a la base de la economía en la actualidad. Además, la escritura se utilizó para organizar de manera eficiente los recursos a escala universal y registrar permanentemente la información necesaria como números, conteo de artículos, personas involucradas, horarios y lugares, y evitar perderlos debido a un sistema oral de mantenimiento de registros que, obviamente, podía olvidar, distorsionar o confundir la información. La información se registró primero sobre estas mercancías y después sobre información religiosa como oraciones y encantamientos. Las primeras civilizaciones construyeron bibliotecas para ser usadas en la educación de los escribas, que inicialmente estaban enfocados en la religión, pero después se expandieron al conocimiento científico formal como botánica, zoología, mineralogía y matemáticas. En general, es justo decir que estos escritos y bibliotecas, excepto en casos de guerras en los que fueron destruidos, fueron la forma más eficiente de transmitir información a diferentes grupos a gran escala, si no es que la única, incluyendo las bibliotecas digitales actuales.
Otro impacto importante del desarrollo de la escritura fue la burocratización de la sociedad y la regulación de la propiedad y de las instituciones sociales, incluyendo el matrimonio y los códigos legales, para estandarizar castigos y derechos, como el Código de Hammurabi. Mientras que la segunda singularidad del conocimiento agropecuario estableció divisiones claras en la sociedad al dar a las personas de diferentes castas accesos variados a los medios de producción, el desarrollo de la escritura va a expandir esa división hacia estructuras urbanas y jerárquicas cada vez más grandes y complejas, al mismo tiempo que la eficiencia administrativa aumentaba su control sobre la sociedad. Así, la sociedad, mientras aún estaba compuesta plenamente por analfabetas, era limitada en número y también tenía su capacidad de acción limitada como colectivo. Sin embargo, las sociedades alfabetizadas, aunque no todos sean alfabetizados, prácticamente no tenían límites para su población y tenían la capacidad de coordinar esfuerzos bajo un mando centralizado y organizado, hecho que, así como las singularidades anteriores, volverá a impulsar otra explosión demográfica. El desarrollo de la escritura no solo ayudó a las sociedades primitivas a crear patrones sociales y económicos, sino que también aumentó la capacidad de los humanos para influir en su entorno, llevándolos a una visión y comprensión completamente nueva del universo a través de las matemáticas avanzadas y la escritura numérica. El uso de un sistema sofisticado para escribir números y el desarrollo de ecuaciones y sistemas numéricos fue una enorme revolución tecnológica en su época. Las matemáticas solo fueron posibles gracias a la escritura y simplemente cambiarán la relación de los humanos con el universo. Por primera vez, la humanidad realizaría investigaciones más allá de su ubicación actual y extendería la observación científica a las estrellas con la astronomía, ampliando la comprensión del lugar de la humanidad en relación con el universo. Es razonable conectar esta revolución con el desarrollo de la ingeniería en todos los ámbitos. Al final de cuentas, la ingeniería compleja solo fue posible gracias a las matemáticas, lo que terminó aumentando la capacidad de la humanidad para influir en la naturaleza y el planeta. En ciertos niveles, la ingeniería incluso llevó a lo que puede interpretarse como una forma inicial de terraformación. O en otras palabras, la escritura abriría un abanico de nuevos conocimientos, que harían que el ser humano en los milenios siguientes, lo cual no es nada en escala geológica, pudiera manipular el planeta, alterándolo gradualmente para satisfacer las necesidades humanas. La trayectoria de la humanidad desde su primera singularidad tecnológica hasta escalar en la cadena alimenticia y luego volverse gradualmente capaz de reconfigurar la forma de la Tierra hasta un punto sin retorno, se muestra en ejemplos primitivos. En 2000 años antes de Cristo, el río Amarillo en China fue controlado por los chinos mediante la construcción de canales y diques que frecuentemente causaban inundaciones y destrucción en la región. Estamos hablando literalmente de los seres humanos ancestrales usando su inteligencia para controlar las fuerzas de la naturaleza, así como ya en la época del Imperio Romano también existía la capacidad de alterar los flujos de los ríos. El poder de la escritura, de almacenar datos e información de forma teóricamente eterna, facilitó la transmisión del conocimiento. Ahora, la muerte de una persona ya no significaba perder el conocimiento que esa persona poseía, siendo posible para los humanos acumular información en niveles hasta entonces sin precedentes, lo que ampliaría el poder de adquirir aún más información que generaría aún más conocimientos en un ciclo positivo. Con más conocimiento almacenado y difundido, empezaron a surgir poblaciones más complejas y especializadas. Ya no había límite para hasta dónde podía llegar el ser humano. Pero aún había otra singularidad, la última conocida, que de hecho daría el dominio del planeta e incluso nos empujaría fuera de él. La cuarta singularidad recibe el nombre de revolución, porque literalmente fue eso, una revolución. La revolución industrial o automatización del trabajo a gran escala
comienza en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pudiendo ser considerada la cuarta y última singularidad tecnológica debido a su enorme impacto social y científico en la humanidad. Cumple con los 4 aspectos de una singularidad. Además, todavía seguimos viviendo bajo su influencia. Y probablemente seguiremos así por mucho tiempo, porque su existencia todavía está en evolución. La mejor manera de entender cómo las máquinas y la automatización industrial pueden ser consideradas una singularidad, y por qué los humanos todavía son influenciados por ella, es explorar el impacto de ese logro. El famoso historiador inglés Eric Hobsbawm explica que la revolución industrial sacudió a la sociedad al cambiar drásticamente la productividad de manera cuantitativa y cualitativa sin requerir gran sofisticación técnica. La maquinaria desencadenó una enorme cadena de eventos en los campos de la ciencia política y la economía. De hecho, este evento profundizó las interacciones entre diferentes sociedades en todo el mundo, aumentando el intercambio de productos, personas y conocimiento en una escala nunca antes vista. Por ejemplo, los cambios durante el siglo XIX fueron tan rápidos que las crónicas documentadas en La Vuelta al Mundo en 80 días del escritor Julio Verne eran posibles cuando fue publicada en 1873. Sin embargo, apenas 2 o 3 décadas antes, esa misma aventura habría sido no solo imposible, sino una ficción o una utopía. De hecho, el mismo viaje, apenas 30 años antes, habría tomado aproximadamente un año en lugar de los 80 días, especialmente sin la enorme expansión de los ferrocarriles fuera de Gran Bretaña. En 1840, Europa tenía, por ejemplo, 1.700 millas de ferrocarril y Norteamérica tenía 2.800 millas de ferrocarril, pero ya en 1880, apenas 40 años después, esos números aumentaron a 101.700 millas de ferrocarril en Europa y 106.000 millas en América del Norte, además del factor del aumento de la velocidad de las locomotoras. Otro tipo de tecnología que se logró gracias a la explosión tecnológica iniciada por la revolución industrial fue la comunicación a larga distancia, comenzando con el telégrafo, que redujo el tiempo de envío y recepción de mensajes de meses a solo unos minutos. Durante la primera mitad del siglo XIX sería impensable que un mensaje del otro lado del planeta pudiera cubrir esa distancia en solo unos minutos, pero ya en la segunda mitad del mismo siglo, eso se volvió común. Este rápido desarrollo en las comunicaciones y la logística también llevó a niveles sin precedentes de inmigración. Por ejemplo, en los Estados Unidos, California vio su población de casi 100.000 personas en 1849 explotar a 250.000 personas en... La revolución industrial no solo reduciría el tamaño del mundo, sino que, de nuevo, al igual que el fuego, cambiaría nuestra estructura biológica. Gracias a las tecnologías derivadas de la revolución industrial, como la superproducción de alimentos, los medios de almacenamiento, la evolución de la industria química y farmacéutica y los nuevos conocimientos médicos, el ser humano ahora viviría más que nunca antes. En Londres, a inicios de los años 1840, la expectativa de vida era de alrededor de 36 años. La expectativa de vida en Manchester era de 25 años. Y en Glasgow, de 27 años, mientras que en las zonas rurales de Inglaterra era de aproximadamente 45 años. La situación se agravó por el hecho de que las tasas de mortalidad infantil pudieron haber llegado a 348 por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, en el siglo XIX el número de servicios de desarrollo humano aumentó y la tasa de mortalidad disminuyó debido al impacto de las revoluciones agrícola, industrial y sanitaria. Las muertes relacionadas con enfermedades infecciosas ambientales causadas por fuentes de agua y alimentos, infecciones infantiles y tuberculosis pulmonar disminuyeron primero, reduciendo la mortalidad, especialmente entre los jóvenes. Y de hecho, campos científicos como la medicina y la farmacología, así como todos los demás de las ciencias naturales y humanas, experimentaron un gran salto durante el siglo XIX.
La persona promedio de 1800 era mucho más diferente de la persona promedio de 1899 que las diferencias entre la persona promedio de 1800 y la persona promedio de 1500. Algunas personas como Julio Verne o Herbert George Wells fueron capaces de imaginar tecnologías que solo se alcanzarían en el próximo siglo o incluso en el siglo XXI. Los impactos de la automatización hoy siguen los mismos patrones del fuego y la agricultura, alterando la biología humana y mejorándola de forma intencional. De hecho, la gama de descubrimientos que comenzaron a partir de la explosión de conocimientos originados en el siglo XIX, 2 siglos después, resultarían en la capacidad del ser humano de poder iniciar la manipulación genética de sí mismo. Como se hizo público recientemente, se descubrió que China estaría investigando la genética humana para determinar qué genes hacen que las personas sean más inteligentes. Sus científicos recolectaron muestras de ácido desoxirribonucleico de 2000 personas en todo el mundo que son consideradas altamente inteligentes para explorar todo el genoma en un intento de identificar los alelos que determinan la inteligencia humana. Ese cribado de embriones permitirá en el futuro que los padres elijan su cigoto más brillante y así aumenten la inteligencia de cada generación. De 5 a 15 puntos de coeficiente intelectual, y parte de esa innovación ya salió a la luz cuando un científico chino de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de China, Jiankui, hizo pública su manipulación genética en embriones que resultaron en bebés inmunes al virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y varias universidades y centros de investigación en todo el mundo están logrando enormes avances cada día que pasa. Otras intervenciones buscan mejoras más directas como el desarrollo de músculos artificiales con nanotubos de carbono para aumentar el rendimiento atlético o nanopartículas que se adhieren a los glóbulos rojos para mejorar la entrega de medicamentos. En general, se puede decir que estas mejoras terminarán, al final de cuentas, cambiando a la propia especie humana, especialmente si la mejora de la tecnología de transferencia de genes basada en nanopartículas se desarrolla lo suficiente como para alterar lo suficiente el código genético de los seres humanos. También es posible establecer, como consecuencia de la cuarta singularidad, una creciente interacción hombre-máquina como los exoesqueletos, que no son más que dispositivos acoplados a los cuerpos de los seres humanos y que los hacen capaces de aumentar su fuerza y capacidad humana en sus movimientos. Además de seguir un patrón igual al de las singularidades tecnológicas anteriores, la revolución industrial aumentó la inteligencia humana promedio a niveles que no se veían en siglos anteriores. Si anteriormente el progreso de la inteligencia humana era, en general, más lento, los avances rápidos e increíbles durante y después del siglo XIX alteraron las percepciones humanas del universo. Esa singularidad hizo que, en un intervalo de menos de 200 años, el ser humano pasara de medios de transporte navales basados en la fuerza del viento a desarrollar mecanismos de transporte tan eficientes que lograron poner a las personas en la luna. Básicamente nos tomó miles de años salir de esto para llegar a solo esto. Menos de 200 años para salir de esto y llegar aquí. La gente en general piensa que hoy es la era de la ciencia y de la evolución científica, pero no. En realidad, esa era fue la del siglo XIX. El siglo XX y el siglo XX-XXI en realidad son la materialización de la imaginación del siglo XIX. Esa singularidad, al mismo tiempo, se volvió un punto sin retorno porque ahora es prácticamente imposible pensar que el conocimiento de las máquinas y de la automatización industrial pueda llegar a convertirse en un conocimiento perdido. Incluso con alguna gran catástrofe, dominamos los principios más básicos y elementales para volver a empezar la automatización, desde cero si es necesario. Además, solo las generaciones que vivieron los cambios durante el siglo XIX y las que vinieron después serían capaces de comprender estos nuevos modelos de sociedad, de economía, de percepción del universo y de la realidad.
Así nos damos cuenta de que, con base en varios patrones, no es difícil entender por qué estos 4 eventos específicos pueden y deben ser considerados singularidades tecnológicas, mientras que otras tecnologías, a pesar de su importancia, no lograron alcanzar el mismo nivel de relevancia. Estas 4 tecnologías sirvieron de base y desencadenaron reacciones en cadena que abrieron puertas para el desarrollo de otras tecnologías durante milenios y siglos después. Ningún logro posible en metalurgia o química podría ocurrir sin el dominio básico del fuego y el conocimiento de los elementos naturales. La agricultura fue una de las primeras formas de producción controlada de energía y sigue siendo una de las principales fuentes de la economía mundial, proporcionando alimentos y agua para otras fuentes de energía con diversos fines, como por ejemplo el etanol. Es imposible imaginar la construcción de puentes largos o edificios altos sin el desarrollo de la escritura. Además, la información se perdería a tasas altas si continuara transmitiéndose solo de forma oral. Y además, toda la tecnología nuclear, robótica e Internet se derivan directamente de la expansión de las máquinas durante la Revolución Industrial. Cualquiera de estos logros habría sido imposible o incluso impensable antes de la Revolución. Claro, todas las tecnologías eventualmente llevan a otras tecnologías, pero solo estas 4 son avances que crearon una enorme variedad de otras tecnologías para las cuales estas singularidades son su base compartida. Otro patrón relacionado con las singularidades es la exigencia de iniciar un punto en el que nuestros viejos modelos deben ser descartados y una nueva realidad impera. Cada uno de estos 4 logros cambió la manera en que los seres humanos se veían a sí mismos y su papel en su entorno y en el universo. Al cambiar discretamente la biología humana a largo plazo o crear nuevas maneras de entender las matemáticas avanzadas y, en consecuencia, la astronomía y la filosofía, estas tecnologías rompieron gradual y rápidamente visiones y modelos antiguos. La mayoría de esas visiones y modelos anteriores no logró incorporar nuevos descubrimientos que habrían cambiado la organización de la sociedad y obligado al descarte de modelos obsoletos. Ante estos cambios drásticos y complejidades, las 4 singularidades que mostramos solo pudieron ser plenamente comprendidas por las generaciones que presenciaron esas revoluciones y las que vinieron después. Además, cada una de esas 4 singularidades aumentó la inteligencia de la sociedad durante su desarrollo. Claro, existen algunas excepciones, como el inventor griego Ctesibios, que se adelantó a la revolución mecánica por siglos. Sin embargo, su conocimiento estaba muy adelantado a su época y, aún más importante, no se difundió ni permaneció como base científica. El siguiente patrón, el punto sin retorno, implica la imposibilidad de que dominios como el fuego, la agricultura, la escritura o la maquinaria lleguen a convertirse en conocimientos perdidos. Además de eso, eran tecnologías universales, incluso cuando se aplicaban a pueblos que no compartían contacto con otros pueblos. Mientras que algunas tecnologías muy importantes no fueron compartidas entre diferentes civilizaciones y por lo tanto no pueden ser consideradas singularidades tecnológicas, como por ejemplo la rueda, que no era utilizada por las sociedades precolombinas, a pesar de su importancia. Esto se debe al hecho de que las singularidades pueden considerarse una especie de obligatoriedad sociológica y antropológica, es decir, todas las civilizaciones tendrán que pasar por cada una de ellas para alcanzar la siguiente singularidad, y estos son eventos compartidos por diferentes sociedades, incluso sin contacto entre ellas. Por ejemplo, la escritura se originó en diferentes regiones independientes del mundo. En otras palabras, no es posible regresar al punto anterior al surgimiento de esa singularidad tecnológica, porque se difundió muy ampliamente por el planeta y se arraigó muy profundamente en la base de la existencia humana. Ahora, otro patrón entre las singularidades es la explosión poblacional que sigue a su descubrimiento. Es difícil calcular la población humana durante la edad prepaleolítica y la edad paleolítica, ya que estas estimaciones se basan principalmente en restos de esqueletos y características de los lugares habitados.
De acuerdo con Jean-Noël Biravin, del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia, la población mundial humana en los primeros humanos rondaba los 100.000 individuos, que crecieron dramáticamente entre 300.000 y 200.000 años antes de Cristo, llegando a entre 500.000 y 700.000 individuos, aún como Homo erectus, y más tarde se convirtió en 800.000 ya como Homo sapiens. Pero aquí hay un factor crucial. Este periodo de tiempo involucra la evolución de la biología humana y una explosión poblacional que ocurrió durante el dominio más antiguo del fuego, que ya describimos como la primera singularidad. Eventualmente, esa población alcanzó el pico de 1,5 millones de individuos entre 50.000 y 40.000 años antes de Cristo. Pero otra explosión poblacional aún iba a ocurrir durante el Neolítico, más o menos entre 10.000 y 4.500 años antes de Cristo, cuando la población de 1,5 millones creció a por lo menos 10 millones de personas. Periodo que coincidió con el desarrollo de la agricultura, la segunda singularidad. Curiosamente, una tercera explosión poblacional siguió inmediatamente después de otra singularidad, la escritura, 4.500 años antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. La población pasó de aproximadamente 10 millones de humanos a 250 millones, con un crecimiento constante, para luego mantenerse moderadamente estable con algunas pocas reducciones causadas por plagas y guerras hasta 1800. Cuando la cuarta singularidad, la revolución industrial, alcanza su apogeo, por primera vez, la población humana superó la marca de 1.000 millones y apenas después de 200 años alcanzó más de 6.000 millones de personas, que en los siguientes 20 años llegaría a 8.000 millones. Como se explicó anteriormente, las singularidades impulsaron la inteligencia humana y al mismo tiempo aumentaron la población humana. Por esta razón, y por las 4 principales características descritas, solo estos 4 logros tecnológicos pueden considerarse como singularidades tecnológicas. Con eso podríamos terminar aquí nuestro viaje. Pero aún hay un pero. El concepto de singularidad tecnológica, aunque puede ser utilizado antropológicamente para explicar tecnologías y puntos importantes del pasado, no fue desarrollado originalmente para eso. Cabe recordar que el enfoque estaba en la próxima explosión de inteligencia causada por las máquinas, lo que nos lleva a la pregunta final. ¿Y el mito de la próxima singularidad? Veremos pronto la próxima singularidad tecnológica. Es importante notar que cada singularidad tecnológica alcanzada tuvo un intervalo de miles de años entre una y otra. Si llegamos a alcanzar la próxima singularidad en las próximas décadas, eso sería algo excepcional, pues estaríamos hablando de algunos cientos de años, pero vale la pena recordar que el concepto fue creado irónicamente para prever la próxima singularidad, cuando las máquinas superarían la inteligencia humana y tal vez incluso se rebelarían contra los humanos. Kurzweil calculó que en algún momento a principios del siglo XXI ocurriría una nueva singularidad mediante el perfeccionamiento de la inteligencia artificial, y las máquinas superarían a los seres humanos usando tecnologías recientes con impactos globales, como el Internet. Sin embargo, no solo se puede negar esa hipótesis, sino que es posible suponer que el Internet, la inteligencia artificial y muchas otras tecnologías serían en realidad el resultado de la última singularidad, la automatización a gran escala. O en otras palabras, la próxima singularidad tecnológica no sería tan inminente porque ya ocurrió. Al final, para cada logro reciente, las 4 características que deben cumplirse para constituir una singularidad tecnológica y la explosión poblacional que le sigue solo se encontraron en la revolución industrial y en ninguna otra tecnología posterior. Y si adoptamos un enfoque estrictamente centrado en estos aspectos clave, vemos que las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la robotización, el Internet, etc., no serían nada más que variaciones o incluso derivaciones de las automatizaciones a gran escala de las tecnologías originadas en la revolución industrial.
A pesar del error de Kurzweil y Winge al usar de manera cuestionable este concepto de singularidad tecnológica como una forma de intentar predecir el ascenso de las máquinas, ellos ayudaron de hecho a crear una idea básica y una metodología sustentada en 4 características que pueden explicar el progreso de la civilización, y su trabajo debe ser usado para delimitar patrones definidos en la evolución tecnológica. Pero más que eso, incluso, su trabajo podría ser usado como un paradigma para observaciones futuras. Si este concepto se vuelve universalmente fundamental, no sería impensable que también ayudara en la búsqueda de civilizaciones en el espacio sideral. Al final de cuentas, otras civilizaciones eventualmente también tendrían que pasar por el proceso de controlar los elementos naturales, producir energía de forma organizada y controlada, almacenar y transmitir conocimiento de manera eficiente y además multiplicar su fuerza de trabajo de forma automatizada. Solo puede ser que los medios que otras civilizaciones utilicen sean diferentes, como el uso del fuego, la agricultura, la escritura y la máquina, y que aún no conocemos o ni siquiera podemos imaginar. Y si es una civilización más avanzada que la nuestra, tal vez ya hayan desarrollado una o más singularidades adicionales a las nuestras. Por más absurda que esta idea parezca, los científicos la toman en serio y creen que la forma más eficiente de encontrar vida extraterrestre es, en realidad, buscando huellas y firmas tecnológicas que ellos hayan dejado. En vez de una amenaza de una inteligencia artificial superinteligente contra los humanos, es posible imaginar que en realidad la última singularidad que desarrollemos cambiará a los humanos a un nivel tan grande que nuestra biología e inteligencia mejorarán muchísimo. Y posiblemente incluso lleguemos a fusionarnos con las máquinas en el cuerpo humano, como se imagina en las ficciones científicas cyberpunk. O sea, dentro de esta idea, lejos de ver un ascenso de las máquinas que intentarán destruirnos, debemos imaginar la posibilidad de que en el futuro nos mezclemos con ellas. Un concepto conocido como transhumanismo. Si eso es verdad, en vez de tenerle miedo al futuro, debemos abrazarlo porque el potencial es enorme. Y apenas estamos al comienzo de un viaje que todavía durará muchos millones de años. Nosotros los humanos no estaríamos en nuestros últimos días, al contrario, apenas estaríamos al comienzo de un viaje hacia el universo. Pero considerando todo el contexto alrededor de las futuras tecnologías y los potenciales que involucran la próxima singularidad tecnológica, terminaremos yendo en una dirección de mucha especulación. Al final de cuentas no sabemos lo que pasará mañana, y mucho menos en las próximas décadas, siglos o incluso milenios. Así que, además de agradecer enormemente el apoyo de todos ustedes por quedarse conmigo aquí en el canal Geopolítica Mundial, quiero anunciar el próximo canal donde trabajaré con temas científicos, especulativos y de ciencia ficción. El canal Horizontes Futuristas, cuyo enlace dejaré en el comentario destacado. Porque la geopolítica es una ciencia ultra realista, y no hay mucho espacio para la especulación, sobre todo en relación al futuro de la ciencia, algo que dejaré para hacer en este nuevo canal, en el cual también espero contar con su apoyo. Gracias a todos los suscriptores. Gracias a su ayuda, llegué a los 50,000 suscriptores y ahora pienso en crear un segundo canal. Ni se imaginan lo importantes que fueron para que yo llegara hasta aquí. Ustedes me motivaron mucho, y solo tengo que agradecerles por su apoyo. Sobre todo a los miembros que literalmente cargaron con el canal, financiando amablemente mi trabajo. Honestamente, espero poder seguir retribuyendo con calidad el cariño, el apoyo y el estímulo que ustedes me dan cada vez que subo un video nuevo. Muchas gracias y hasta el futuro.